carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su Tanto destino. usted como tal es un incógnita el desaparecido, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. Atiende al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. Quiero $1.000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su Nunca más al Estado Nacional del país. Muy bien, muy buenos días a todos, 8:17 de esta mañana de martes, arrancamos con los temas que interesan. Mi nombre es Ana Lucía Firca, estamos sintonizando por la 93.1 Identidad Correntina, 92.5 para toda la microrregión Río Santa Lucía, canal 10 y canal 46 de Gigaret. Muy bien, vamos a repasar un poquito lo sucedido durante el fin de semana y no estoy hablando en cuestiones políticas porque los que nos vienen escuchando hace un tiempito saben que nosotros con los temas vamos hasta ahí, medio por arriba, por decirlo de alguna manera, no nos enloquecemos con ningún tema en particular y mucho ya estamos escuchando sobre el impacto que está por tener estas elecciones. Sin dudas, como muchos nos dicen, unas elecciones históricas, es algo que hace décadas no se veía, que un candidato de la infraestructura política que es Javier Milei y bueno, con los antecedentes pocos que tiene dentro del mundo político, llegue hasta donde llegó, así que sin dudas vamos a escuchar mucho acerca de él. ¿Y qué nos espera de acá hasta las próximas elecciones? ¿No? Porque tenemos un margen donde tenemos que seguir viviendo y bueno, justamente los funcionarios tienen que seguir trabajando, así que más que nada creo que la incertidumbre va mucho por ese lado y después empezamos ya a especular cuál podría llegar a ser el resultado de las próximas elecciones. Pero antes de hablar un poquito acerca de esto y en criollo, como nos gusta a nosotros, vamos a ver el post-elecciones. Desinfección en los establecimientos usados para la votación de la ciudad y el campo. La municipalidad, desde la Dirección de Servicios, se encargó de realizar las desinfecciones en las escuelas utilizadas para los comicios del domingo. La tarea efectuada por el personal municipal comprendió a las escuelas de la ciudad y de la zona rural. Y ahí vemos, por ejemplo, la imagen de parte del equipo de la Dirección de Servicios desinfectando una escuela de nuestra ciudad. Lo compartimos porque justamente sabemos que el hecho de que se vote en las escuelas, que los chicos no tengan un día de clases, por ahí genera ciertos comentarios, pero bueno, hasta lo que se puede encargar la gestión municipal, evidentemente se encarga y acá tenemos los resultados, así que bueno, un poquito de lo que por ahí se habla poco y nada en todo lo que es el marco, ¿no?, de las elecciones. Muy bien, vamos a continuar hablando sobre recursos, si se quiere, o sobre proyectos que tenemos justamente para nuestro municipio. En este caso, municipio y vecinos se reúnen para tratar proyecto de ciclovía en la ciudad. Este proyecto que, si recuerdan, lo venimos hablando hace un buen tiempo porque, si mal no recuerdo, el primer proyecto que se presentó al respecto lo había presentado el concejal Juan Domingo González, de un plan integral acerca de esto, de la posibilidad, del sueño, el anhelo de poder tener ciclovías en nuestra ciudad. El proyecto también recuerdo que incluía un ensanchamiento de las veredas, etcétera, como para ir primero que nada embelleciendo y después generando una funcionalidad justamente en nuestras calles. Lo cual no tuvimos más avances, más respuestas. Ahora tenemos desde la Dirección de Movilidad Urbana Sustentable, el concejal Juan Domingo González, junto al director de consejos vecinales, José Casco, y el presidente del plenario, Fernando Zuligoy,
mantuvieron una reunión con vecinos de la zona norte para explicar el proyecto sobre la planificación y ejecución de la ciclovía en nuestra ciudad. Ahí tenemos un avance acerca de lo que hablábamos recién. Del encuentro han participado referentes de las comisiones de los barrios 9 de Julio, Jardín, Costa de las Rosas, Leandro Alem, con el fin de explicarles a los presidentes de la zona norte de nuestra ciudad el proyecto presentado por la Dirección sobre la planificación y la ejecución de las ciclovías en la ciudad de Goya. En esta reunión se presentó y se evaluó el trazado de la zona norte. La primera etapa comprende las calles Pago Largo, Policía Federal y Ñembe. Así que acá tenemos un avance, si queda bastante concreto, acerca de este proyecto que, como decíamos, se empezó a hablar ya hace un buen tiempo, quizás 1 o 2 años, y al ser lo hemos hablado también con el concejal González, acerca de que como es un plan tan abarcativo y que recurre a cambios tan rotundos que por ahí decimos no significa nada, pero para la ejecución y después para la movilidad significan un cambio muy grande. Sabemos que es complicado poder llevarlos a cabo, pero lo importante es que se siguió insistiendo, evidentemente pasó por el área correspondiente, en este caso la Dirección de Movilidad Urbana Sustentable, y se está llevando a cabo. ¿Cómo? Ahora empezamos con la zona norte, así que cuando tengamos avances al respecto seguramente lo vamos a seguir compartiendo. Muy bien, vamos con una nota de las que nos gusta a nosotros, en este caso un tip sobre todo lo que es seguridad virtual, que sabemos que últimamente, por suerte nos atrevemos a decir siempre, tenemos grandes avances en el mundo de la tecnología y en el mundo de lo digital, lo cual nos trae muchos beneficios, muchos avances, pero a la vez muchas responsabilidades. Como por ejemplo, acá tenemos 5 tips para evitar el robo de identidad de menores de edad en Internet. En el último año, la cantidad de delitos a través de Internet para menores de edad se acrecentó de manera exacerbada. En Estados Unidos nada más, en 2022, hubo más de 1 millón de víctimas que son menores de edad, por los cuales los ciberdelincuentes lo que hicieron fue sustraer sus datos. ¿Qué es lo importante? Estamos viendo cómo evitar el robo de la identidad dentro de Internet. Entonces, los padres, ¿cuáles son los consejos o las sugerencias que tienen que tener en cuenta al momento del manejo de sus hijos en las plataformas? El primero tiene que ver con los dispositivos actualizados. ¿Por qué decimos esto? Porque cada vez que vos tenés las aplicaciones, cuando se actualizan, no solamente uno actualiza mejoras dentro de la aplicación, sino que hay mejoras en las barreras de ingresos, por ejemplo, de los virus, de los ransomware, etc. Cada vez que vos actualizas la aplicación, mejorás las barreras de seguridad. Segundo, el control de la información. Cuando hablamos de control de la información, muchas veces uno esto lo subestima. ¿Por qué? Porque a las redes sociales uno sube los cumpleaños de los hijos, los lugares de locación, los colegios donde estudia, pero uno a veces no toma dimensión de que si uno tiene pública esa cuenta, o al menos que la tenga privada, pueden hacer captura de pantalla, vos estás brindando información personal de tus hijos. Seguimiento de la actividad. Esto es clave. En aplicaciones como YouTube, en juegos, hay un historial de donde uno puede ver a los lugares donde los chicos ingresan y muchas veces está la manera de habilitar los modos infantiles. Eso siempre ténganlo en cuenta, más que nada, por ejemplo, en YouTube, que es el lugar donde más pasan los chicos. Bueno, el control de las suscripciones para ver, esto es para las suscripciones pagas. Muchas veces en los juegos hay que pagar y la habilitación es a través del celular. Eso hay que tenerlo, en ese caso, controlado. Y hay aplicaciones también que mejoran o que permiten controlar este tipo de suscripción. Y por último, lo que es la educación digital. Siempre fomentar a los chicos a que aprendan, a que sepan y a dar conocimiento de esta situación para ver que los datos son importantes no brindarlos. Esto remarcarlo siempre. Muy bien, vamos a continuar hablando un poquito del post-elecciones, de lo que nos quedó, de lo que nos queda y lo que vamos a vivir hasta la próxima fecha. En este caso vamos a centralizarnos en nuestra provincia, en este caso en la capital. Crisis económica por el cimbronazo económico. Comercio cerró sus puertas hasta nuevo aviso. Una nota la pueden encontrar en nuestro portal identidadcorrentina.com.ar.
Tras la dura reacción de los mercados, luego de las elecciones primarias, algunos comercios decidieron cerrar sus puertas de manera momentánea hasta tener certeza sobre el tipo de cambio. Dólar por las nubes exhibió un local de indumentaria familiar en Corrientes. La devaluación, el dólar a 685 pesos y la incertidumbre que genera no saber qué va a pasar ya comienza a hacerse sentir en distintos comercios de la provincia de Corrientes. Negocios de distintos rubros tomaron la decisión de cerrar sus puertas y no vender al público por la inestabilidad económica y la corrección en el valor de sus productos. De acuerdo a un relevamiento realizado por Radio Sudamericana, algunos comerciantes ya fueron advertidos por sus proveedores de un aumento al menos de 600 pesos por prenda. Estamos hablando de todo lo que respecta al rubro de indumentaria. Y ahí vemos en pantalla una imagen que se hizo conocer bastante el día de ayer. Esto es en nuestra capital, cerrado hasta nuevo aviso, dólar por las nubes, un local de nuestra capital. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre las distintas declaraciones, ¿no?, que hubieron al respecto. Comercios se quedaron sin precios de referencia y reina el caos. Desde la Asociación de Producción, Industria y Comercio de Corrientes aseguraron que los proveedores se niegan a entregar mercadería y uno de los referentes de la institución cerrará sus negocios al menos por 2 días. El impacto de la devaluación aplicada ayer, el día domingo, digamos, esta nota es del día de ayer justamente, por el gobierno nacional y una nueva corrida del dólar blue volvió a agitar el mercado interno. El presidente de la asociación, Enrique Collantes, expresó en una entrevista con Diario de Época que los distintos rubros debieron aplicar incrementos alrededor del 30%. Y algunos fabricantes no se animaban a entregar las listas de precios actualizadas. La jornada fue un auténtico hervidero. Collantes comentó que, en su caso particular, planea cerrar 2 comercios, de los cuales es propietario por 2 días hasta que el mercado se pueda acomodar. Esto no quiere decir que todos los negocios apliquen la misma decisión, es una acción particular. Un caso similar se dio en un reconocido comercio de indumentaria sobre la avenida Pedro Ferrer, casi Gobernador Torrent. Ahí decidieron bajar persianas por la crisis cambiaria. Nadie tiene idea de cuánto vale la mercadería, no hay ningún parámetro, lamentó Collantes, a la vez que deseó que el golpe en la economía finalmente llegue a un fin, ya que pareciera que no lo tiene. Acá tenemos una cifra de la cual quiero repetir, de los incrementos. En este caso, el presidente de la asociación se refiere a un 30%. Lo que sabemos de comentario de calle, digamos, es que va a haber, por lo menos en todo lo que tiene que ver con mercadería, gastronómico, un aumento del 20-25%, pero sabemos que esto depende de cada cadena y de cada proveedor, ¿no? Hay algunos que ya tienen un parámetro, un margen de por las dudas, entonces aumentan para arriba, claramente redondean para arriba, digamos, acerca de los precios que podemos llegar a encontrar entre hoy, mañana y durante esta semana. Recordemos que hay lugares que se atrasan un poquito con el cambio de precios, así que por ahí no sé si aprovecharlo, pero bueno, tenerlo en cuenta, ¿no? Pero estos son los números dentro de los aumentos que vamos a estar manejando en estos días. Del 20 al 30% podríamos tener un margen, 20 como mínimo y 30 como uno de los aumentos más grandes. Todo depende, como siempre decimos, del rubro, del proveedor, de qué manera se manejan. Hay gente que tiene que cerrar las puertas porque realmente no tiene lista de precios. Después, personas que tienen cierto stock, entonces se pueden manejar con un aumento que ellos consideren dentro de estos parámetros, etcétera. Realmente es muy variado la cuestión comercial y depende mucho de la situación de cada uno de los comerciantes. Así que veremos qué impacto tiene también en nuestra ciudad, ¿no? Porque eso también refleja un poquito cómo está la situación. Muy bien, vamos a continuar hablando sobre las medidas financieras justamente tras estas elecciones, tras estas PASO 2023. El Banco Central devaluó el tipo de cambio. Editor de Finanzas del Cronista, Ariel Cohen, ya está con nosotros para analizar el día después o lo que está ocurriendo ahora en los mercados. Ariel, ¿cómo estás? Eduardo Bataglia te saluda. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Bien.
A ver, danos las primeras variables que observaste en la apertura de los mercados del día de hoy y qué ves en cuanto a lo que pueda hacer el gobierno, ¿no? Medidas a anunciar y demás. Bueno, en primer lugar, algo que comentaba recién Adrián, ¿no? Que fue una apertura muy desconfiada, donde estuvo ganada la incertidumbre por inversores, por el público minorista, porque se dio un fenómeno que no se esperaba, el triunfo de Javier Milei en las elecciones con una propuesta que está encabezada por la propuesta de dolarización, que está encabezada por la propuesta de la eliminación del Banco Central, un escenario disruptivo para los mercados, que además con imprevisibles desde el punto de vista de la instrumentación. Hubo un primer gran movimiento que de alguna forma persiste, que es de tomar posiciones de dolarizar las carteras, porque si hipotéticamente viniera un proceso de dolarización, es de presumir que va a haber una modificación, en el caso de que Milei además triunfe en las elecciones, una modificación del tipo de cambio muy elevada. Entonces, en ese contexto, hubo un primer gran movimiento con una suba del blue a 670 pesos en el arranque, precedida por una suba del dólar cripto, que eso ya se venía viendo ayer, desde cuando se empezaron a conocer los primeros resultados. Sí, en los niveles en los que está hoy el dólar blue, digamos. Exactamente. Eso por un lado. Por otro lado, vos decías que estaba haciendo el gobierno. El gobierno ya venía anticipándose durante todos los últimos 15 días, no a este resultado, porque como decía, fue impredecible, pero sí a generar situaciones de liquidez en el mercado. Lo mismo hicieron los bancos, previniendo posibles retiros de depósitos, sobre todo de dólares de los ahorristas, así que hay una situación de liquidez que no está poniendo en riesgo por el momento esta situación. Y la otra importante medida que tomó el Banco Central poco antes de que abrieran los mercados fue, por un lado, una devaluación del tipo de cambio, movió el dólar oficial a 350 pesos, anunció que lo va a mantener así, en principio hasta las elecciones, que de esta forma cambió la forma de actualización del tipo de cambio oficial, que es el dólar al cual acuden que es el dólar que compran los importadores en general, y pasó de 288 a 350 más impuestos. En el Banco Nación se ve un poquito más caro, pero el dólar oficial pasó a 350 pesos, que es el mismo tipo de cambio que se le aplica hoy, o está muy próximo, al dólar agro, está en 340. Con lo cual se igualó, de alguna forma, el acceso al dólar para los importadores con el tipo de cambio que se le paga a los exportadores, de forma tal de perder menos reservas al Banco Central. Ustedes saben que la reserva del Banco Central está en niveles mínimos, realmente que llevan preocupación al mercado. Y la otra gran medida que tomó el Banco Central hoy también, que en realidad es una medida que suele tomarse previamente a una situación de devaluación, es el aumento de las tasas de interés, de forma tal de que a los ahorristas estar premiándolos o fomentándolos para que se mantengan en pesos en depósitos a plazo fijo, por una parte, y por otra parte para que no sea tan negocio este proceso de dolarización, de ir a comprar dólares a un precio, a estos precios, ¿no? Entonces, bueno, el Banco Central ahora va a remunerar a 118% nominal anual, que esto implica más de 200% anual en términos efectivos. Quien pone hoy 100 pesos, se supone que con estas tasas de interés va a estar sacando casi 300 en un dejando capitales e intereses. Los intereses durante un año. Claro que sí. Cata, o sea, es una medida monetaria muy fuerte que está adoptando el Banco Central. Ariel, ¿cómo estás? Cata Elía te saluda. Hola, Cata. ¿Cómo andás? Milei declaró, entre todas las declaraciones en su festejo, que el FMI no debería tener problemas con el programa que plantean desde La Libertad Avanza. Te pregunto, desde tu amplio conocimiento y trayectoria en este sector, ¿cuál es la relación, el vínculo que tiene Milei con el FMI, la interlocución? Mirá, empezamos por el final y después voy a la primera, porque son dos preguntas y las dos muy importantes. Los vínculos que tiene el Fondo Monetario Internacional con técnicos que trabajan ahora con Milei ahora son importantes.
Javier Milei durante la campaña electoral incorporó a su equipo económico por lo menos a 3 figuras muy importantes, que son el ex ministro de Economía y ex presidente del Banco Central, Roque Fernández, el ex viceministro de Economía, Carlos Rodríguez, y y ahora candidateándose para diputada, Diana Mondino. Son gente que tiene, que ha tenido sobre todo tradición de conversación con el Fondo Monetario, cosa que no fue el caso de Javier Milei. Y hay otros técnicos también, que los que elaboraron las propuestas de dolarización, como Emilio Campo, que también pueden tener por lo menos un nivel de conversación importante con el Fondo Monetario. Esto no quiere decir que haya una negociación o que haya una conversación vigente sobre estos temas. Sí, gente que sabe cómo conversar, digamos, cómo tomarlo. Esto por un lado. Por otro lado, lo que sí es previsible es que el Fondo Monetario, lo estamos viendo ya con el actual programa y con los anteriores programas que tuvo el Fondo con el gobierno, lo que va a estar buscando, y esto también lo ven los mercados, es un grado de institucionalidad en el vínculo, sí, y grado de institucionalidad en cómo se ejecutan las medidas que se acuerden. Este punto es un punto que no está muy claro en la propuesta de Javier Milei, y que eso es lo que están castigando de alguna forma los mercados. Por esta misma razón es que los inversores no confiaban o fueron rehuyendo a la candidatura de Milei. Si hubiera sido por el pensamiento más duro y más lineal del mercado, tal vez hubieran preferido una versión más moderada, como puede ser expresadas por Juntos por el Cambio, y en alguna medida también en alguna faceta por ser conocido y capacidad de conocimiento con Sergio Massa, ¿no? Pero bueno, por eso hay un efecto de sorpresa y de temor en alguna medida a lo que puede ser una política de Javier Milei, ¿no? Bien, y eso se está traduciendo en los mercados. Muy bien, antes de ir a nuestra primera pausa publicitaria, vamos a abrir agenda como nos gusta decir a nosotros, y sin dudas estamos por anunciar, me atrevo a decir, uno de los eventos más esperados del año para los boyanos y para todos aquellos amantes del arte, de la cultura y de lo bello que tenemos en nuestra ciudad, de los paisajes más lindos. Estamos hablando de una nueva edición del Pintemos Goya. En esta 19 edición del concurso de manchas Pintemos Goya se va a realizar del 24 al 27 de agosto. Certamen de jerarquía internacional organizado por el municipio de Goya y la Dirección de Cultura. El objetivo del concurso es reflejar en las obras los paisajes y lugares que representan a Goya, su identidad, su cultura y sentimientos de pertenencia. A diferencia de otras oportunidades, este año se podrá disfrutar de obras teatrales, además de la peña y cena con show en vivo. La inscripción se realiza completando el formulario al cual se accede siguiendo el link, que ya lo vamos a compartir en vivo, como siempre nos gusta hacer. Y para más información del evento se pueden contactar al número 3777-627054. Repito, para más información acerca de esta 19 edición del Pintemos Goya, que se va a realizar del 24 al 27 de agosto, para inscribirse hay un link, pero si necesitan más información o se quieren inscribir a la vieja forma, si se quiere, con los números de teléfono, llamando, preguntando, pueden consultar al 3777-627064. Y ahí vamos al link de inscripción. Pintemos Goya, concurso de manchas. Tenemos que completar el correo electrónico, apellido y nombre, número de documento, ciudad, teléfono celular, firma del expositor, que eso se completa en el día, la aclaración, firma del receptor, todo esto se completa en el momento, aclaración, y el pago de la inscripción, que también se abona el día del concurso. Es decir, muy sencilla la inscripción, solamente hay que completar un teléfono de contacto, la ciudad, el número de documento y apellido y nombre, además del correo electrónico de referencia.
Así que muy sencillo como decimos, volvemos a repetir el número por las dudas, 3777-6270-64. Esta edición número 19 del Pintemos Goya, y vamos a hablar un poquito más sobre los inscriptos y un poco lo que comenta, ¿no?, el director de Cultura, que en pocas palabras es quien se ve 100% responsable en cuanto a la organización del evento. Ya hay decenas de preinscriptos para el concurso Pintemos Goya. El certamen ya es un clásico en la agenda de los pintores de todo el país. Se va a realizar del 24 al 27 de agosto. Se anuncia la presencia de una delegación del norte del país con 60 artistas plásticos. El concurso busca batir nuevos récords de participación. El director de Cultura, Manuel Lito Zampar, destacó los preparativos con vistas al nuevo concurso de manchas Pintemos Goya, que se va a realizar del 24 al 27 de agosto. Vamos a arrancar el jueves 24 de agosto desde las 8 de la mañana en el predio Costa Surubí. Ahí se va a realizar la acreditación de todos los participantes. En toda esa jornada se pinta. Pueden pintar en el predio Costa Surubí, en la playa El Ingá. Se pueden cruzar a la Isla de las Damas, que es lo que están consultando los artistas. Este jueves habrá una velada donde podremos mostrar a nuestros artistas de la Dirección de Cultura, como el coro polifónico, el coro infanto-juvenil, el ballet oficial y la escuela de música. Luego, el día viernes 25, desde las 10 de la mañana, se esperará a los artistas en el predio Costa Surubí con las tortas fritas, café, té, mate cocido. Pintan hasta las 18 horas aproximadamente, dejan los cuadros en custodia y ese viernes vamos a hacer una peña en la Casa de la Cultura. El sábado se repite todo nuevamente y se hace a la noche la cena show tradicional, con la diferencia que este año la cena será únicamente una de amistad. Se va a elegir el rey y la reina del Pintemos Goya, porque la decisión del jurado recién se conocerá el domingo a las 10, cuando se hará la entrega de los premios. Serán entregados por el rey y la reina justamente. Esta semana estamos arrancando a full con los últimos preparativos, pero ya hay muchos artistas plásticos desde distintos puntos del país. Están viniendo un colectivo desde el norte del país con 60 artistas. Este año vamos a tratar de batir récords en cuanto a la cantidad de participantes y poder brindarles todo lo que nuestra ciudad da. Serán 4 jornadas donde podremos mostrarles toda la parte cultural y turística que tenemos. El director de Cultura explicó que la fecha del concurso se corrió una semana y no se hará a principios de agosto como habitualmente se estilaba. Este es un encuentro de pintores que se replica en distintos puntos del país. Nuestra fecha coincidía con el 17 de agosto, pero en esta oportunidad tuvimos que correr una semana. Bueno, continúa la nota hablando un poquito sobre el evento que hubo el día viernes en el Teatro Municipal acerca de la presentación de la obra y su oficio con su autor, el actor Gerardo Barrientos, y un poco las cualidades, ¿no?, que se destacan acerca de esta oportunidad de poder coincidir con un artista de tanto renombre, ¿no? Pero bueno, un poquito adelantando lo que va a significar esta edición del Pintemos Goya en nuestra ciudad. Muy bien, 9:45 de esta mañana de martes. Vamos a nuestra primera pausa publicitaria y ya volvemos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón,
Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Los diputados traen al recinto las inquietudes de miles de correntinos para transformarlas en ley. Honorable Cámara de Diputados de la provincia, donde comienza el grito sagrado. Una Cámara moderna. Presidencia Perucho Casani. Nace La Unidad, donde unimos historia y presente, patrimonio cultural y oportunidades de negocios, lo nuestro y el turismo, la historia y la innovación. Nace La Unidad, para unir a los correntinos con el futuro. Gobierno Provincial. Corrientes somos todos. Presentamos la nueva app Turismo Goya. Están todos los servicios turísticos que ofrece la ciudad. Accede a todas las ofertas turísticas y contactalas al instante. En alojamientos tenés varias opciones disponibles. Hoterías, cabañas, hoteles, entre otros. En cada pestaña tenés toda la info que brinda cada servicio con sus fotos, número de contacto y ubicación. Llegá a Goya y a sus lugares usando el GPS en tiempo real. Accediendo al sitio de interés y ampliando mapa, podés llegar más fácil. También tenés a mano los servicios disponibles de Goya como bancos, sanatorios, estaciones de servicio y los anexos municipales para realizar consultas. Bájate la app y viví la experiencia Goya. Goya Ciudad. En Corrientes estamos haciendo obras fundamentales en toda la provincia. 3 puertos para conectarnos con el mundo, una red de fibra óptica de alta velocidad, 3 edificios de última generación y vamos a hacer 3 más para atender mejor a los correntinos. Un museo de arte contemporáneo. Construimos la cárcel más moderna del país y en el viejo edificio estamos haciendo La Unidad, un proyecto que integra innovación, ciencia, tecnología, espacios para el trabajo y el esparcimiento, 2.613 viviendas. Estamos ampliando la infraestructura de salud. Hicimos 75 escuelas nuevas en el primer mandato y 150 en el segundo, la mayor cifra que haya hecho cualquier gobierno. Somos Corrientes, tenemos futuro. En Corrientes, inauguramos una vez más el ciclo lectivo en tiempo y forma. Agregamos 1 hora de clases en todas las escuelas. Estamos entregando una computadora a cada alumno que empieza el secundario. Y mediante Educa Play, estamos generando contenidos correntinos para todas las materias. Y durante los 2 mandatos de gobierno, vamos a inaugurar 250 nuevas escuelas. La cifra más alta que haya hecho cualquier gobierno. Somos Corrientes. Tenemos futuro. Cuando nosotros pensamos en el futuro y respondemos preguntas hacia dónde vamos, qué queremos, qué necesitamos, cuáles son las obras para nuestro desarrollo, tiene que ver con una estrategia. Felicitaciones a todos los que hicieron posible este pacto para el crecimiento, porque solamente así vamos a construir el futuro de todos. Muchas gracias. Bienvenidos a Goya, una ciudad de ensueño, con muchos lugares para visitar. Un rincón fascinante del litoral argentino. Un destino turístico privilegiado. Un entorno ideal para pasear sin apuros. De encuentros con amigos. Una ciudad con mucho pasado y un mejor presente. Con la elegancia de una ciudad moderna. Nuestra fiesta nacional del Surubí.
Vení a vivir y sentir la naturaleza, el río, el deporte, el descanso, el relax, el sol, la gastronomía, la alegría de nuestra gente, chamigo. Una experiencia única que vale la pena vivirla. Goya, muchas emociones. Vení a Goya. Goya te quiere conocer. Armería Jabalí, venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido, cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas, Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Donde había una cárcel obsoleta, vamos a construir La Unidad. Un polo de desarrollo estratégico para la ciudad que contendrá el Museo de la Cárcel, un centro de ciencias, un polo gastronómico y un paseo de compras. Nace La Unidad para unir a los correntinos con el futuro. Gobierno provincial. Corrientes somos todos. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Muy bien, 5 minutos para las 9 en punto de esta mañana de martes. Continuamos con los temas que interesan y como siempre decimos, no todo pasa por lo que está sucediendo a nivel nacional o por lo que está pasando en el mundo político, porque después estamos nosotros los que andamos a pie, como bien se dice, que nuestra vida sigue más allá de los resultados y más allá de los conflictos. Como siempre decimos también, es importante saber qué es lo que está pasando, manejar los números más o menos, entender de qué estamos hablando para después, por ejemplo, cuando vamos a emitir el voto,
hacerlo con respaldo o entender qué es lo que estamos haciendo y qué resultado nos puede dar, ¿no? Pero bueno, más allá de todo lo que está sucediendo en el ámbito político, nosotros seguimos viviendo y Corrientes también. En este caso vamos a hablar un poquito sobre la situación de sequía que continúa viviendo la provincia. Coordinan acciones para la prevención de incendios en la zona del Iberá. Integrantes del Comando Operativo de Emergencias, coordinado por el subdirector de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lowinson, acordaron estrategias de acción conjunta para poder mitigar la amenaza. El coordinador del Comando Operativo de Emergencias y el subdirector de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lowinson, visitó en las últimas horas las instalaciones del portal Carambola en la localidad correntina de Concepción para poder planificar acciones de prevención de incendios. El equipo multidisciplinario busca reducir y mitigar los incendios que se producen en las áreas del parque, para lo cual se intensificarán los controles y patrullas. Además, se va a iniciar una campaña de prevención y concientización sobre la erradicación de los incendios en un lugar de gran importancia para la biodiversidad del suelo correntino. En la reunión estuvieron presentes representantes de la Fundación Rewilding, de Parques Nacionales y Provinciales, la Policía Local, el oficial principal de Barrios del PRIAR, bomberos voluntarios y referentes de las brigadas forestales. El riesgo de incendios de pastizales a la vera de las rutas y caminos es muy alto, sobre todo porque la escasez de precipitaciones persistente según el reporte diario del Servicio Nacional del Manejo del Fuego. Las localidades correntinas afectadas por incendios forestales activos son El Empedrado, en El Sombrero, General Paz, Cañada Fragosa, San Miguel, Santa Julia, Concepción, Estero Batel e Ituzaingó en San Nicolás. No es nueva la persistencia de la sequía en Corrientes. De hecho, la escasez de precipitaciones se mantiene desde hace 3 años y todo parece indicar que no se va a modificar el panorama, al menos durante los próximos meses. Por lo tanto, el riesgo de incendio forestal, rural y o pastizales continúa alto en distintos puntos del territorio provincial. La Dirección Provincial de Recursos Forestales informó que en Paso de los Libres, Mercedes y Esquina es muy alta la posibilidad de que puedan registrarse incendios forestales, por lo cual se mantiene la alerta y la prohibición de quema de basura y de otro tipo de generación de incendios. La nota originalmente es del portal del Litoral y nos comenta un poquito la situación con respecto a los incendios forestales en nuestra provincia, ¿no? Que realmente tanto nos seguimos cuidando, seguimos alerta, más que nada nosotros también en nuestra zona, que sabemos que tenemos mucha zona rural, pero por suerte todas las personas del sector están en conocimiento, como siempre decimos, por ahí hay notas que nosotros compartimos y quienes se encuentran día a día trabajando en el ámbito, claramente ya están en conocimiento, pero más que nada es para que todos seamos conscientes, como siempre lo decimos, acerca de cuál es la situación actual, en este caso con respecto a la sequía y los incendios forestales en nuestra provincia. Muy bien, volvemos a nuestra ciudad, vamos a hablar un poquito sobre turismo, sobre pesca, sobre lo que nos gusta a nosotros. Se encuentra abierta la inscripción para reina y virreina para la próxima edición del concurso pesquero. Estamos hablando del concurso argentino de pesca variada. Las interesadas en postularse podrán inscribirse en la Secretaría de Turismo de Goya en José Gómez al 935 de lunes a lunes en el horario de 7 a 21 horas. Vamos a hablar un poquito sobre los requisitos: tener entre 18 y 25 años, tener como mínimo 2 años de residencia en la ciudad y el cupo máximo será de 12 postulantes. Así que aprovechar aquellas que estén interesadas, que este tipo de cupo se llena bastante rápido, así que, como decíamos, ya se encuentra abierta la inscripción para reina y virreina del concurso argentino de pesca variada. Se pueden acercar a la Secretaría de Turismo de la ciudad en José Gómez al 935 de lunes a lunes en el horario de 7 de la mañana a 21 horas. Así que no hay excusas, prácticamente está abierto todo el día, todos los días la oficina, así que para aquellas que estén interesadas, ya saben, se pueden acercar.
Muy bien, vamos a continuar hablando un poquito sobre el batacazo de Milei. Pasamos a escucharlos a Rossi y a Rodríguez, que nos hablan justamente de esto, que Milei se impuso en 16 provincias. Enorme placer, buen lunes. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo va? Eleonora, aquí Javi. Buenas tardes para todos, ya se suma Paula. El día después del tsunami Milei. Y pasó lo que iba a pasar, que los mercados corcovearon, se movió hacia abajo el peso, subió el dólar. Sí. Y la incertidumbre es un poco mayor que la que teníamos el viernes. Este señor, yo me animo a decir, Paulino, que tiene la autopista más rápida para crecer. Yo no sé si va a llegar a ganar en primera vuelta, pero sí me han dicho hoy algunos altos representantes de la política nacional, no sé si es por la sorpresa del derrotismo de las dos grandes coaliciones, o cierta desazón, no es derrotismo, sino desazón que hay en las dos grandes coaliciones, dicho, tiene todo. Envión, voto a ganador, la economía que va a ir de mal en peor, algo impensable el día viernes, hoy puede no ser tan inverosímil. Un Milei ganando en primera vuelta. Sí. A ver, es un clima. Hemos tenido climas de todo tipo. No estoy planteando ningún vaticinio. No, está muy bien. Estoy hablando de atmósfera, ¿no? Sí. Comparto en un todo. Como la atmósfera era una elección pareja en Juntos que no fue. Exacto. Como la atmósfera era Massa va a ser individualmente el más votado, cosa que no ocurrió. Yo creo que esa es la expresión de deseo de un sistema que quiere crear su anticuerpo poniendo al que haga el trabajo sucio y finalmente convoque a la Asamblea Legislativa para que el sistema cree, como el 2002, su propio anticuerpo y ponga uno de los suyos. Esta es mi mirada, esta es mi visión absolutamente personal, no te quiero arrastrar. Pero yo creo que es la mirada de los que perdieron o de los que se sintieron frustrados ayer. La realidad, creo que Milei no tiene demasiado para correr, porque el que no lo votó ahora difícilmente lo vote después, que va a haber más gente que va a ir a votar porque el nivel de votación fue 69%. Y yo creo que ahí sí el voto útil va a primar. Desconozco si la polarización es con Bullrich o con Massa. Hoy con todo el respeto. Pero mirá, con todo el respeto que sabes que te tengo y de los análisis, porque he visto que hoy, digamos. A ver, Paulino, yo voy a disentir, pero te voy a decir por qué. Hoy lo que sí creo que ha pasado es que la ciudadanía, me trato de romper todas las categorías de análisis. Sí, señor. Y pensar en la gente. Eso está bien, ¿eh? ¿Qué quiso enviar como mensaje al votarlo a Milei? Porque no es los centros urbanos, el mapa, pongamos el mapa teñido de lila. Más bien los centros urbanos donde peor elección hizo, por caso, la ciudad de Buenos Aires o la provincia. Ayer, cuando estábamos al aire con Eduardo y recibía de Tierra de Fuego, General Valdicera, Córdoba, cuando recibía una mesa de Río Cuarto, cuando recibía de San Juan del Chaco. En Río Negro ganó. Bueno, esta gente, la gente que ha votado por Milei, le ha enviado un mensaje poderoso a todo el sistema. Correcto. A la conversación pública. Totalmente. Entonces, todo lo que intente, ese sistema que se ve amenazado, ese sistema que tenía en la reta Massa la continuidad de negocios, por ejemplo, financieros, cuando digo negocios financieros, digo la especulación financiera de bonos, de continuidad, de consensos. Bueno, de pronto se ve rota. Milei viene a romper el juego. ¿Cuánto va a lograr romperlo? No lo sé. Yo creo que ya rompió el juego político. Porque tenemos la peor elección de la historia política del peronismo, posiblemente ponderable a la peor performance política del peronismo, o sea, el peor gobierno de la historia peronista. Ahora, ¿cómo se explica? Sí, tenemos muchas explicaciones, pero la baja performance de Juntos por el Cambio. No era oficialismo, por lo tanto no tenía desgaste, por lo tanto era la oposición puesta. Hace un año, ¿qué decíamos? Perdón, hace una semana, ¿qué decíamos? De la interna de Juntos por el Cambio, seguramente de quien gane, estaremos hablando del muy probable ganador de la presidencial. Y hoy, para contestar
dialécticamente sí, señor. por oposición a tu razonamiento, que lo valoro, reitero, es que, viste, aquello de, hay dos, el voto conservador, el voto miedo, el voto, che, me jugué por Milei, pero voy a ver en octubre, está el voto a ganador, el voto excitado, el voto que no quería votarlo a Milei, pero cuando ve que Milei ha sacado lo que ha sacado, entonces guarda que por ahí se pueden neutralizar. Y lo que digo es, ese porcentaje que no fue a votar, ese porcentaje de argentinos, esos millones que no fueron a votar, están con bronca muchos de ellos. Sí, claro. ¿Y qué representa Milei? Por eso digo, acá me parece que el principal desafío, por ejemplo, lo tiene a esta hora Patricia Bullrich, todo su equipo, todos juntos por el cambio. Mauricio Macri, que lo vio venir al fenómeno Milei. Sí, correcto. ¿Qué propuesta económica le van a dar a Patricia Bullrich? Bueno, por eso digo, ahí tiene que poner a los voceros económicos más que a cualquier otro a hablar. Yo solo un matiz. Si Córdoba no tenía a Schiaretti, juntos hubiera estado en una elección probablemente en 30 puntos a nivel país, igualando la de Milei. Probablemente. Porque hubiera sacado 300, 400 mil votos adicionales. Dicho esto, Kicillof sacó 5.200.000 votos en 2019, ahora 2.900.000. Perdió 2.300.000 en el medio. Eso le pasó al peronismo. Milei abrevó de los 30 puntos en el peronismo. La paso del peronismo fueron 52 puntos en 2019. Ahora fueron 25. Perdón, 27, perdió 25 puntos. Milei sacó 30. O sea, Milei le robó más al peronismo que a Juntos. Y Juntos venía una elección de 32 puntos y ahora está en una elección de 28. Es verdad que Juntos no estuvo a la altura de la expectativa, que no quiere decir que el ciclo histórico esté muy por debajo. Dicho esto, no es menos cierto que acá el principal erosionado ha sido el peronismo. Milei ganó en las provincias peronistas, Milei ganó en el conurbano, en distritos donde no es imaginable la elección que hizo Milei, y Milei ganó en provincias como Santa Fe, ganó en provincias como Jujuy, ganó en provincias como Salta o Misiones. Pero, Paulino, eso es un elemento nuevo en la historia política argentina. Sí, señor. Por lo tanto, es imposible de predecir. Sin Milei, sin nada, fracasando en el armado territorial. Sí. No pagando encuestas siquiera. No pagando encuestas. Sí. Acusado de comprar, de que... Le compraban en realidad. De que le compraban, de vender candidatura. Si todo eso, contra todo eso, logró construir un voto deseable, emocional, bronca, para romper el sistema, y logró, con más razón, penetrar al peronismo, ¿quién lo detiene? ¿Qué factor, salvo el miedo, el voto racional, podrá gobernar, los que empiecen a mirar un poquito más de costado sus otras propuestas? El voto susto, la idea de que Bullrich podría eventualmente La Argentina encarnar... hoy, yo veo, mañana puedo cambiar, yo veo una Argentina volcánica que ha explotado con Milei. Y ha explotado con Milei y ha puesto sobre la mesa un mensaje. Algo así como lo que decía Guillermo Oliveto, ¿cómo era? El efecto Will Smith. Sí, señor, el de la cachetada. El de la cachetada. Bueno, la ciudadanía nos ha pegado un bife. Y cuando digo nos ha pegado, a los analistas políticos, a los analistas de mercado, a los políticos todos, a los gurúes, a los que le decían, no, a los que le decían a Rodríguez Larreta, le vendieron a Rodríguez Larreta. Lo que debe estar pensando Rodríguez Larreta en este momento. La plata que ha pagado, las fortunas que ha pagado para que analistas lo hicieran ir por un camino, por una calle sin salida, para estrellarse contra un paredón. Lo hicieron hacer un discurso para una sociedad que estaba en otro lado. Pablo, las tonterías que le hicieron hacer por TikTok para ganarse a ese público joven que otros expertos nos decían se reían de estos pendeviejos que pretendían llegarles con un discurso payasesco a jóvenes que querían libertad, carajo. Tan simple, tan disruptivo, tan potente, tan abismal también, ¿no? Porque, y tan incierto es lo de Milei, que yo creo, lo planteaba en algún momento de la charla anoche, tenemos que romper todas las categorías de análisis. Es más, Juntos por el Cambio tiene que poner las barbas en remojo.
Acá no hay duda, no alcanza, yo sé que hay algunos en Juntos por el Cambio que están diciendo, muchachos, esto no es solamente que Patricia busque el voto de Horacio. No. Acá para pelearle a Milei de cara a cara... Es más complejo, además, es más porque complejo. no puede desperfilarse. Si se corre al centro, pierde identidad. Si pierde identidad, pierde originalidad. Si pierde originalidad, va a haber más Milei, no menos Milei. Y por último, Massa tiene por delante un incendio económico. Ahora vamos a hablar de la economía. Ahora vamos a hablar del dólar, ahora vamos a hablar de las tarjetas de crédito. Vamos a hablar de algo que fracasó 200 veces en la Argentina, devaluación sin plan. Hoy te vamos a decir, ya va a estar Julián Josovich, vamos a hablar con Claudio Loser, va a estar Salvador Vitelli. Tremenda mesa, me quedo apasionado ahí frente a la pantalla. Hoy, una vez más, un gobierno derrotado y débil ha devaluado sin plan. Con lo cual, ¿qué puede salir mal? Lo que ocurre es que es la primera vez que le pasa al peronismo en el poder. Tal cual. Querido... No es menor. Día después con mucho, y hay mucha gente que está... Yo te veía al principio con los comerciantes, no hay precio en nada. No hay precio en el campo, insumos, no hay precio en la industria textil, no hay precio en nada importado, nada. Construcción. Bueno. Definitivamente, es una tarde de mucha información y muy preocupante, por cierto, por el correlato, por el impacto y por todo lo que genera de desasosiego. Muy bien, continuamos hablando un poquito del post-elecciones. En este caso, para el mercado ganó la incertidumbre. ¿Cómo te va? Bueno, prestamos mucha atención. A ver, vamos a tener unos días movidos, me parece. Hay tres cosas que uno puede ir limpiando de esto que sucedió con las elecciones. En primer lugar, la incertidumbre no sigue estando. Si vos agarras entre Milei, que es el que más votos sacó como fuerza, y la tercera fuerza más importante, que es Unión por la Patria, entonces hay 2-3 puntos de diferencia. No hay diferencias. Eso significa que están todos muy apretados. Un escenario de los 3 tercios. De 3 tercios que se había predicho hace unos meses. Cristina lo había planteado. 2-3 meses. Pero en los últimos meses no tanto. No, los últimos meses no tanto, pero era una posibilidad. Hace un año, diría, pero Cristina lo planteó hace unos meses, ¿verdad? Sí. Pero yo he hablado con analistas la semana pasada que decían que lo seguían viendo, digamos, más allá de que las encuestas no estaban tan bien reflejadas, en los análisis sí estaban bien reflejadas. Las encuestas hace tiempo que dejaron de ser. Sí, pero por eso hay que meterle mucho análisis a esas cosas. Pero ahora, tenés 3 tercios, muy poca diferencia. Ese dato genera mucha incertidumbre porque además mucha gente no fue a votar. Entonces, el cálculo es qué pasa si la gente que no fue a votar, ¿cuál de los 3 fuerzas se mueve más con eso? En primer lado. Perdóname, te sumo los 3 tercios implican que también entre las pocas seguridades que hay, es que hay segunda vuelta. Es muy probable, es muy probable. Eso también mete ruido porque cómo queda conformado el Congreso, o sea, qué es el que gane, cómo queda conformado, con qué Congreso queda conformado, etcétera. Todo ese escenario es muy grande. Si hoy hablas con toda la gente que hablo del sector, economistas, gente de mercado, y están todos con sus teorías. Bueno, los que faltan votan a Massa y sube Massa, o los que faltan votan a Juntos por el Cambio y pierde Milei. Hay un montón de teorías alrededor de eso y eso es señal de incertidumbre. Resultado de eso, vos ves, las acciones afuera estaban bajando, los bonos afuera estaban bajando, el dólar cripto se estaba moviendo para arriba, etcétera. A ver, eso el dólar cripto ahora lo menciono. Segundo punto. Cuando sumás a Patricia Bullrich y a Milei, te encontrás con que casi un 50% de... Casi un 60%. Sin contando la reta. Contar la reta. Está bien. Pero solamente entre Patricia Bullrich y Milei ya tenés un 50% de piso. De voto de derecha. De voto que vota un cambio económico más hacia promercado, digamos, ¿no? Y si metés a la gente de la reta, estás casi en un 60%. ¿Esa es la señal más clara de estas pasos? Yo creo que esa es la señal más clara, más clara. Le va a costar mucho al gobierno salir de esa, ¿no? Ayer el discurso de Massa medio que fue para otro lado. ¿El de Grabois? El de Grabois peor, ¿no? Este es el otro complicado que tiene el gobierno. Porque si querés en Juntos por el Cambio tenés una Bullrich más dura, un Larreta más considerable, pero me parece que en su criterio económico son parecidos. Sí. El problema que tenés en Unión por la Patria es que es agua y aceite. Es agua y aceite. Y es un problema para Massa, porque Massa tiene que ahora tratar de buscar votos más del centro, pero al mismo tiempo tratar de conservar los votos de Grabois que no se lo vaya para la izquierda, digamos. Entonces,
es un problema para él. Entonces me parece que hay dos datos ahí que son, que es lo que está viendo el mercado. Mucha incertidumbre, pero hacia reformas por mercado en su mayoría. Ahora, el tema de la incertidumbre es que es tan grande y que hasta te puede terminar saliendo un pato gallareta en el medio que no sabes dónde termina. Y eso es lo que creo que hoy, a esta hora, está el mercado evaluando, ¿no? Es decir, vos planteás que con un escenario de 3/3, cualquier resultado es posible. Yo creo que, más que eso, lo que digo es que el mercado está viendo eso. Lo que digo, hoy el mercado está interpretando, así como están los números, que puede pasar cualquier cosa. Ahora, Fausto, hay un cisne negro. Hay un cisne negro, claro. Digo, que tal vez, más allá de lo que pudiera interpretar el mercado en los últimos días, más allá de que hubiera cierta paridad en algunos análisis, creo que nadie pensaba que el cisne negro podía hasta terminar ganando la elección. Hay un tipo que sacó 3 de cada 10 votos. Hubo un cisne negro, algunos analistas digo que lo anticiparon, pero era un cisne negro, está dentro de las posibilidades del cisne negro. Y eso hace que el mercado se tenga que reacomodar. Me parece también que con el transcurrir de los días y a medida que los políticos empiecen a mover y hacia dónde se muevan, puede ir aclarando un poco el panorama. Porque es cierto que así como están, con los datos puros, en 3/3 te puede salir cualquier cosa, a pesar de que la gente haya votado, vamos a poner un ejemplo, así la gente vote por mercado, por ahí, que te suman, te hace que Massa se meta en el balotaje, pero claro, vos tenés que, para que esto se repita tal cual, todos los votos de Larreta tienen que ir a Patricia Bullrich, los votos de un Grabois sacado tienen que ir a Massa, y después no tiene que votar más gente. Y todo eso puede cambiar, y todo eso te puede cambiar. Porque la verdad que entre el ausentismo, voto en blanco, no pretendiendo que vote el 100%, pero hay 3 o 4 millones de personas que pueden agregarse. Exactamente. Bueno, y lo vimos en la elección del 19 que pasó algo parecido, con la subida de Macri. Entonces, eso es lo que hoy está dominando el resultado de los movimientos del mercado, ¿no? Eso sumado a cuestiones puramente de mercado, por ejemplo, ¿por qué subía el dólar? ¿Por qué está subiendo el dólar cripto? Bueno, porque el viernes había quedado muy para arriba el dólar, ¿no? Entonces, muchas operaciones lo que ya decimos, las puntas estaban muy abiertas el viernes. O sea, los que compraban muy barato, compraban muy caro, y los que vendían muy barato. Estaba 605 el viernes. Que están hablando de 670. Bueno, pero es en criptomoneda. Vamos a ver hoy cómo abre. Pero sí que con las puntas abiertas el viernes te dejaba más para la suba hoy un lunes que otra cosa. Ahora, sobre el mercado, las acciones que son muy importantes para toda la Argentina, ¿tienen tanto por perder, por bajar hoy? Digo, comparándolo con 2019, que entiendo que era otro el escenario del Merval. Bueno, más o menos. Hay un punto importante ahí. Las acciones y los bonos venían subiendo mucho, ¿tá? Hay un viejo dicho en el mercado que es comprar con el rumor y vender con la noticia, ¿no? Y ahora tenés la noticia, y la verdad es que la noticia es ruido. Tenés la no noticia. Tenés la noticia. Claro. Entonces, eso hace que aquel que estaba esperando que el mercado subiera con el dato ya cerrado, con ya los resultados electorales medio cerrados, bueno, dijeron, pará, esto es peor de lo que yo pensé que iba a tener cuando tuviera que vender estas acciones, bueno, las vendo más rápido. Ahora, Fausto, respecto a 2019, que hablaba Clara, te preguntaba, ¿es más choqueante ese resultado, con el kirchnerismo ganando contundentemente, con la vuelta de Cristina Kirchner de alguna manera, o este resultado con un outsider ganando una elección, una PASO? Porque son las dos PASO comparadas. Sí. No, yo creo que la del 2019 fue peor. ¿No? Para el mercado fue peor. Acordate que el kirchnerismo nunca se llevó bien con el mercado. Cada vez que al kirchnerismo le iba bien, al mercado le iba mal y viceversa, ¿no? Me parece que ahora esto simplemente es el mercado procesando una sorpresa que es negativa en el sentido de la incertidumbre, y eso es lo que vamos a ver hoy por lo menos, ¿no? Ahora, si vos me decís, ¿esto cambia mucho el panorama económico de los próximos meses? En principio no. En principio yo no creo que cambie tanto el panorama. Esa es mi otra pregunta. Ministro, porque Massa es candidato y ministro de Economía, con lo cual ayer fue fase candidato, hoy por un tiempo va a tener que volver a ser ministro de Economía, sobre todo a partir de las 11 de la mañana. ¿Qué harías? ¿Qué se puede esperar? Ese es el punto. Yo creo que, que posiblemente el gobierno esté un poquito más flexible con los dineros del Estado para llegar a octubre. Es algo que lo sabíamos, se anticipaba y va a pasar igual. Puede ser que sigan poniendo más plata. Que ponga más plata, me parece que... ¿Y de dónde la saca? Tenés que emitir. Va a tener que emitir. Con lo cual te vas más inflación. Sí. Pero no es un escenario que tuviéramos que nadie desconociera. No, pero me parece que
más inflación con este resultado de una elección, digo, alguna lectura tiene que hacer el gobierno que esta elección, entre otras cosas, es por lo mal que están gobernando. O sea, y si vos seguís emitiendo o dejás escapar el dólar, vas a tener un resultado de más inflación. Bueno, yo creo que sí, es el problema que tiene el gobierno. A ver, en el fondo, el hecho de que Massa sea el candidato de Unión por la Patria demuestra que algo de eso hay dentro del propio oficialismo, ¿no? Porque estás hablando del candidato más pro-mercado o pro-capitalista que había dentro de Unión por la Patria. Entonces, algo de eso hay. Ahora, es claro que ahora empieza a aumentar mucho la presión política porque el lado del gobierno debe decir, ¿cuánta gente no votó? Si podemos traer toda esta gente que no votó, hacer la gran Macri, nada más que ahora con mucha más diferencia. Perdón, mucha menos diferencia entre el máximo, el que más votos sacó y el que menos votos sacó. No, ahora tenés que jugarte a entrar en la segunda vuelta. Aparte tenés la chance de que la gran Macri le vuelva a hacer el macrismo. También porque debe estar pensando lo mismo. Probablemente que hay un montón de gente, tal vez no fue a votarlo, puede ir a votarlos. Exacto, sí, pero bueno, la billetera la tiene más grande, la tiene el gobierno, obviamente. Entonces me parece que la apuesta del gobierno va a ser relativamente lógica. Si yo logro aumentar, entre traer la gente que no votó, que por ahí es mucha gente del conurbano, y jugar, poner dinero públicos ahí para tratar de reacomodar un poco las elecciones, si saco 2 puntos más, por ahí supero Juntos por el Cambio y me quedo una interna, una paso con Milei, ponele, es una teoría, digamos. Es un que está abierto. Es un escenario que puede estar el gobierno Massa perfectamente. es mucho mejor polarizar contra Milei y Patricia Bullrich que en un hipotético caso que contra Larreta. ¿Es más seguramente. Fácil? Para mí, ese era el peor escenario para Massa, porque era casi lo mismo. Lo que pasa es que también hay un escenario de Sergio Massa compitiendo en un balotaje con Milei. ¿Qué pasa con el voto de Bullrich, no? Es realmente difícil para Massa poder ir a buscar ese voto de Bullrich. Bueno, es como la veremos después. Es lo que dijo él, no, lo dijo, octubre, lo dijo Massa, dijo que falta el segundo tiempo, los penales, suplementarios y los penales, dijo. Exactamente. Bueno, lo que dijo Massa es, ahora vamos a ver si nos podemos meter en un balotaje. Está claro que nadie parecería ser capaz de ganar en primera vuelta. Entonces, ahora van a pelearse todos por meterse en el balotaje. Yo creo que la estrategia del gobierno va a tratar de ser, tratar de sumar 1 o 2 puntos de alguna forma y de eso meterse en el balotaje. Para eso hay que abrir un poco más la billetera, me imagino que ese debe ser el cálculo. Y al mismo tiempo mantener el FMI... Sí, pero el FMI igual yo no sé con quién va a hablar ahora. Claro, bueno. O sea, yo creo que negociaron lo del desembolso hasta noviembre porque hoy no tenés con quién hablar. Eso es un buen punto, muy buen punto, porque me imagino que lo que estaba pensando el FMI, gana la oposición, después me siento entre el gobierno y la oposición y avanzamos. Ahora tenés una oposición, no sé, tenés que llamarlo a Milei. Van a empezar a preguntar quién es el economista de Milei, que además no tiene. No, es él. O no lo dijo. Es él. No, él dijo que él es el ministro de Economía, es él. Entonces, no sé si se va a sentar también, a hacer campaña, sentarse con el FMI. A ver, está claro que todo eso que estamos pensando nosotros, toda la incertidumbre que hoy está en el mercado. Un mercado que pensaba que a esta altura del partido estaba todo resuelto, que iban a volar las acciones porque iba a estar clarificado que era el próximo presidente y las iba a vender un 5% más caro. Pero que además la elección de Juntos por el Cambio es mala. Sí, 28 puntos es mala. Ahora, sobre eso siento que los economistas quizás entendemos por qué sube el dólar, pero hay una pregunta en la calle que es ¿por qué si ganó un candidato pro mercado el dólar va a subir hoy? ¿Cómo se lo explicaría? Bueno, se explica de esa manera. Lo que ganó para el mercado fue la incertidumbre, no el pro mercado, digamos. Para aquel que estaba diciendo, a esta altura del partido va a estar todo claro, más o menos vamos a ver quién es el próximo presidente, más o menos vamos a empezar a ver cuál es el programa económico. A ver, estás parado sobre una Argentina que es un desastre la economía argentina. Está funcionando con las últimas gotas de nafta que le quedaron y estamos... Es que vos lo ves, si lo ves desde ese punto de vista, los 27 puntos del gobierno es casi un milagro. Es un milagro. 120, 130% de inflación. Bueno, vos sabés que nosotros tenemos un indicador que suele anticipar los resultados electorales bastante bien y nos daban que estaban mirando solamente indicadores económicos. ¿no? Dado esta economía, el gobierno tendría que sacar 14 puntos. Sí. Obviamente hay aparatos políticos y otras cosas que juegan, pero el punto en cierto que hay atrás de todo esto es que hoy la economía está muy mal. El mercado estaba esperando tener ya alguna certidumbre de lo que podría venir hacia el futuro, cuál va a ser el nuevo programa económico, cómo va a salir del cepo, cómo vamos a poder importar, y no lo tiene. ¿Cuánto esperan de inflación para septiembre, octubre? Mirá, yo
yo creo que vamos a tener 2 o 3 meses fuerte de inflación, porque tenés agosto, ya tenemos 4% en la primera semana, una semana, 4%. Wow. Esta semana se conoce la inflación de julio. 4% Mañana la primera en semana. julio, dato viejo. Exactamente. No, bueno, pero... Lo de mañana, claro, ya quedó re viejo. Muy bien. Ahora re Ya viejo, no te dice. por la suba de... O sea, todo muy viejo. 4% de agosto, va a terminar 8, 8,5 de agosto con inflación de ese rango. Septiembre posiblemente también va a estar ahí raspando 8, porque tenés aumentos. Acordate que el impacto de las medidas de masa esta de subir el 7,5% de las importaciones, 22%, 25% de los servicios, Va a etcétera, impactar el fin de agosto, va a empezar a impactar. te genera el dólar. 2 puntos de inflación adicional. Ponle que sea 1 en agosto, 1 en septiembre, tenés, y además en agosto tenés las tarifas, o sea que eso ya te pone ahí en el orden de 8, 8,5. Y en septiembre vas a tener también la segunda... Por eso, yo digo, si vos tenés Hasta el dólar, perdón, una hasta el inflación hoy altísima, mercados lógicamente con cierta incertidumbre, uno tiende a pensar que la incertidumbre lo que hace es potenciar más dolarización de carteras. Sí. O sea, más demanda de dólares. Eso a su vez se traslada en la inflación. Si vos me decís además van a salir a poner más plata, cosa que debe ser así, porque van a jugarse a entrar en el balotaje, eso también te va más inflación. Sí, yo creo que la presión sobre la inflación va a ser alta. Claro, pero vas a llegar a la elección con meses de 8,5 o 9% de inflación. Sí, nosotros estamos calculando que por lo menos entre 8, vamos a poner piso para ser optimistas, 7,5 de piso vas a tener agosto, septiembre y octubre seguramente. Eso te da más de 150, ¿no, Arizaga? Y vamos a estar en 140 y algo. En noviembre suele bajar un poquito. ¿Y cómo la inflación. defendés eso en una elección? Y perdón, en diciembre hay que ver qué pasa, quién gana. Está bien, si pero igual se ahí terminó la elección. Bueno, pero te quedan 4 meses y los 4 meses y bueno, por ahí en noviembre tengo un descanso con la inflación. Fausto, yo te quiero preguntar, porque sos más o menos contemporáneo con Javier Milei, me parece en edad. Javier Milei creo que tiene 52. Uy, te no, pero digo, más grande, Javier. Digo, por eso digo, tenés 20 años menos. No, lo que digo es, ¿cómo es Javier Milei como economista? ¿Cómo lo ve un economista, Javier Milei? No, es un muy buen economista. Javier es un muy buen economista. De hecho, es súper leído, escribió un montón de libros. No, es muy buen economista, no es moco de pavo como economista. Y yo creo que, de hecho, a ver, si uno mira el programa económico de Milei, es bastante razonable, ¿no? Uno mira, yo no sé si exactamente, por ejemplo, dolarización. Lo que él está pensando no sé si exactamente lo que escribió Emilio Campo en el libro, sé que trabajó con él, pero es algo asequible, digamos, ¿no? Yo te digo, cuando lo explica, yo estuvo acá hace 2 o 3 semanas. Cuando lo explica detenidamente, es muy difícil rebatirlo, ¿eh? No, a ver, el problema no es la dolarización o no dolarización. No es un tema de... Es una decisión política, en el fondo. Vos me decís, che, ¿la dolarización es el mejor esquema cambiario que vos podés tener? No, es el menos peor, digamos, pero a largo plazo. Pero Argentina no ha logrado tener otro esquema. Entonces, en realidad, si vos decís, che, ¿cuál es el camino a Argentina? Vamos a poner esto en claro. Argentina está subido hoy un tren que te lleva a la hiper. Este tren, así como está, termina en una hiperinflación. No hay duda sobre eso. 100%, 140, 150% de inflación, el próximo paso es cualquier número. Si no la parás acá, el próximo tren es la hiper. Y cuando llegas a la hiper, todos los economistas sabemos que en la hiperinflación tenés que reemplazar tu moneda. O sea, tu moneda no tiene valor, porque la hiperinflación no es mucha inflación. La hiperinflación es el dinero perdido tanto valor que la política monetaria no sirve para nada. No puedo hacer política monetaria porque nadie respeta el dinero como tal. Entonces tengo que cambiar de moneda. Y ahí, por eso salió de la hiper del 89 con convertibilidad. Entonces, en el fondo lo que se está diciendo es, mira, este camino va a la hiper, si llegamos a la hiper vamos a tener que dolarizar o convertibilidad o algo así. Bueno, hagámoslo antes y nos ahorramos una parte del camino. Me parece que esa es la estrategia de Milei en este sentido. No es una discusión vana, digamos. Una cosa es la discusión que se puede dar en los medios, los políticos, diciendo no, es una porquería, o sí, no me gusta. Pero otra cosa es la discusión técnica. Argentina tiene que tener en claro cuál va a ser su programa económico para frenar esta inflación. Con esta inflación, los programas económicos que tenés que ejecutar son integrales sí o sí. O sea, tenés que atacar todo, igual que dolarizar, requiere todo un programa fiscal, un programa monetario, un programa de apertura económica, un programa de lo que fuera. Y lo mismo pasa si no dolarizás. Tenés que tener un programa fiscal, monetario, apertura económica, etc. Lo que sí me queda claro es lo siguiente. Argentina ha dolarizado sus ahorros ya hace muchos años y los va a seguir dolarizando, por más que salves al peso. Poner que salves al peso, logramos tener un Banco Central súper independiente
igual nuestros ahorros van a estar dolarizados. Eso significa que tenemos que conseguir dólares, no solamente para importar, sino que para ahorrar también. Por eso que Argentina va a necesitar una seria política comercial. Atrás de todo esto necesitas una política de cómo salir a exportar más. Claro, tener los dólares. Tengo que tener los dólares. Sí, porque además es un sector de la economía que sí o sí se va a seguir manejando en dólares. Sí. El mercado inmobiliario no lo vas a pasar a pesos nunca. No, gran parte de la automotriz tampoco. Fíjate, esto la convertieron durante 10 años, bajaste la inflación a cero prácticamente durante 10 años y estábamos todos dolarizados al final de la historia. Entonces, creo que estos debates son serios. Me parece que lo que está planteando Milei en materia económica es razonable. Yo no sé si puede bajar 15 puntos de gasto público. Está hablando de consolidado, ¿no? Nación y provincias. Pero me parece que por ese camino hay algo de eso hay cierto, ¿no? Hay que reducir el gasto público. Pero hay que gane quien gane, vos tenés que reducir el gasto público. No tenés otra alternativa. Totalmente. O sea, a ver, me parece que el debate económico entre Milei y es más, yo sí, creo que el peor debate económico lo tiene Unión por la Patria, donde no hay programa económico, el resto. No, y donde además tenés una punta y otra. Ah, tenés una punta y otra, sí, sí. Vete lo grave. Claro, es que era estatizar todo como si lo estatizado hubiera funcionado en Argentina. Claro. Contame una empresa. Bombardeo total. Es lo que yo decía recién de Kicillof. Kicillof ayer hablando y tratando, porque ahora una de las estrategias del oficialismo es generar miedo. Yo digo, pero muchachos, si todo lo que están haciendo está mal, o sea, el miedo ya está ahora. Claro, claro. Entonces, bueno, ese es un problema, ese es el gran problema de Unión por la Patria, ¿no? Y es un problema que tiene que resolver Massa. ¿Cómo hago para explicar que ahora tengo un programa económico nuevo que va a funcionar si este no está funcionando y si el de los últimos 20 años no funcionó? Porque no es que está desde ahora el gobierno. Si fueras ministro de Economía de Massa, ¿en estos días subirías la tasa de interés? Es una buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que estaría subiendo la tasa de interés. Pero ahora, hoy la tenés que subir la tasa de interés. Lo que pasa es que ya subir la tasa de interés es una herramienta de pan para hoy, hambre para mañana. Claro. Ya nadie quiere estar en pesos. Pero por lo menos tenés que intentar que no se te sigan dolarizando los ahorros en pesos. Totalmente. Para eso sirve. Hoy subir la tasa de interés te sirve para que no se te vaya el dólar muy arriba. El problema es que aumentase la destrucción del patrimonio del Banco Central que ya tiene metida adentro. Porque hoy, a ver, subir la tasa de interés en Estados Unidos implica que todos los consumidores, que son los principales deudores, deciden bajar su deuda y consumir menos y baja la inflación. En Argentina, el principal deudor del sistema, por lejos, es el Banco Central. Entonces el Banco Central sube tasa de interés y paga más intereses. Entonces, está bien, calma al dólar un ratito, pero emite más pesos a futuro. Hoy pensá que el 50% de toda la plata depositada en el sistema financiero está prestada al Banco Central. 50%. Entre encajes y LELIX y pases. Y del 50% que queda, la mitad está prestada al Estado, nacional, provincial, etc. O sea que el sector privado, por eso no se tiene crédito al sector privado. Cada 12 meses, mejor dicho, cada 8 meses la duplicás. Tal cual. Todo lo que pasa está en La Nación, las voces de los candidatos, los ganadores, en unas horas ya van a estar aquí hablando en La Nación Más. ¿Usted cómo está del otro lado? ¿Cómo le cayó el día después? Con los cimbronazos en el dólar, con saber si se puede endeudar en la tarjeta o no, tarjetas y créditos personales, cuáles son las nuevas tasas para endeudarse. ¿Esto se para o se puede frenar o puede continuar o agravarse? Javi, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Pablo? Muy buen lunes. Vamos a analizar el efecto pospaso, te diría un déjà vu del 2019, porque nuevas devaluaciones. Subieron todos los tipos de cambio. El blue, por ejemplo, Pablo, subió 80 pesos, es un 13% más de lo que cerró el día viernes, 685 pesos. También la devaluación del dólar oficial. Ahí vemos lo que es el blue, Pablo, te decía, 685 pesos subió el blue, 80 pesos más y 13% de devaluación. También subió el dólar oficial, lo dijiste, 365 pesos cerró, lo fijó el gobierno, veremos hasta cuándo, dicen hasta las elecciones. Difícil que puedan mantenerlo. Y hablabas de los créditos para endeudarse. Suben los créditos también del 86 al 107% anual. Ya voy a ir con Paula. Hola, Paulita, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Pablo? Ya profundizamos los títulos de la política. Julián Yosovich, analista de mercado, colega. ¿Cómo te va, Julián? Buenas tardes.
Hola Pablo, ¿cómo andás? Gusto en saludarte. Bueno, es un saludo formal porque estamos desde esta mañana con información, te estoy siguiendo, por supuesto, batacazo en los mercados, una devaluación sin plan del gobierno de Sergio Massa, un banco central que se obliga a una emisión monetaria que va a traer inflación. Contame, ¿cómo ordenás el día? Bueno, a ver, nos fuimos el viernes pensando, muchos pensaban en base a las encuestas y en base a los resultados de las elecciones provinciales que Juntos por el Cambio podía ganar incluso en primera vuelta. Todo eso obviamente se fue para atrás. Hoy no solo se especula con que probablemente eso no ocurra, sino que habrá que ver si Juntos por el Cambio entra en la segunda vuelta. Eso obviamente está hoy en día puesto en duda. Entonces el mercado, ante esa incertidumbre, entra esa sorpresa, reaccionó fuertemente al alza. Típicamente los movimientos son con fuerte caída de los activos financieros y una fuerte suba del dólar. En paralelo, el gobierno terminó haciendo lo que no hizo durante toda su gestión y que por no hacerlo se perdieron miles de millones de dólares en reservas, que es devaluar. Y lo está haciendo de una manera intempestiva, sin un anuncio formal, sin anunciar planes económicos, sin anunciar qué va a hacer con la parte fiscal. Entonces, de alguna manera, todo este condimento de hacer una medida de esta manera en un momento tan sensible de la economía, con las góndolas sacándose producto de las góndolas, sin precios en la calle, sin precio en el tipo de cambio, genera obviamente un efecto adverso en cuanto a las expectativas. Esto no ancla de ninguna manera las expectativas, todo lo contrario, porque esta devaluación del tipo de cambio, por un lado, va a generar más presión desde devaluación del dólar, va a generar más presión en el tipo de cambio hacia adelante, va a generar un traslado a precio en forma directa, y por otro lado, la suba de tasas que aplicó el Banco Central, que fue un bombazo también implica eso una aceleración en la nominalidad de Argentina, porque hoy, con el stock de los pasivos remunerados de 16 billones de pesos, más de 16 billones de pesos, subir la tasa a los niveles de 118% implicará que probablemente por mes se emitirán más de 1 billón de pesos para pagar los intereses de la LELIX, y en menos de 3 meses probablemente se esté duplicando la base monetaria por la emisión que generan justamente esos pagos de los intereses. Con lo cual se han dado medidas que no se han marcado en un escenario de plan económico integral, y por lo tanto la probabilidad de que se anclen las expectativas es muy pero muy baja. Todo lo contrario, podría incluso exacerbarse si es que esas expectativas se siguen administrando de esta manera. Todo lo que hizo el gobierno es amenazar con mandar la AFIP, mandar la UIF a las cuevas. Evidentemente, como todas las otras recetas fracasadas, esto tampoco puede amedrentar al mercado. Digamos, a partir del resultado electoral, esperando que el Fondo Monetario Internacional cumpla con los desembolsos, ¿el mercado qué descuenta? Porque hoy hubo un comunicado del fondo diciendo que, bueno, que se estaba analizando, casi como diciendo que estas medidas devaluatorias de Massa formaban parte de un contrato no escrito o no explicitado con el propio fondo. ¿Cómo se lee ahí en la segunda lectura del mercado? Bueno, el gobierno ya venía dando señales de devaluación más acelerada desde hace un par de semanas, días atrás, antes de las elecciones, y hoy casi que no tuvo herramientas para poder aplicar lo contrario, básicamente porque la existencia de una brecha tan alta le hacía al Banco Central perder reservas en forma sistemática, y eso era un factor de desequilibrio en lo que es la macro argentina. Por lo tanto, ante la sorpresa de Milei, que eleva la probabilidad de una dolarización y un sinceramiento en la devaluación también, entonces ahí el Banco Central, combinado con la suba de tasas, no tuvo otra herramienta que terminar devaluando mucho más fuerte. Hacia adelante el mercado no se conforma con esto. Hoy los contratos de dólar futuro siguieron subiendo, anticipando que probablemente la carrera nominal siga acelerada, porque como te digo... A ver, para Julián, cuando decís el dólar futuro sigue la carrera, esto es así, siempre me lo han explicado. En la Argentina quieren cerrar la brecha devaluando el dólar, devaluando más el peso, subiendo el dólar oficial. ¿Y qué hace el blue? Sube proporcionalmente, lo va siguiendo de atrás. No lo alcanzás nunca cuando no tenés fundamentos, cuando no tenés plan. Esto ya lo probaron otros ministros de Economía y fracasaron rotundamente. Y otros presidentes del Banco Central. El tema es así, cuando vos tenés una brecha, o la cerrás de abajo hacia arriba, eso implica una devaluación porque subís el dólar, o la cerrás de arriba hacia abajo. Para cerrarla de arriba hacia abajo, el dólar
financiero tiene que caer. Y eso implicará un escenario de mayor confianza por parte del mercado. Pero para generar esa confianza tenés que emitir señales. ¿Cuáles son las señales? La parte fiscal, o dar un plan integral que ancle expectativas fundamentalmente en la parte fiscal, que es lo más desequilibrante. O que también en este contexto se puedan anclar expectativas para generar más divisas, que también hoy es un factor muy desequilibrante. ¿La plata del Fondo Monetario Internacional puede calmar a los mercados los desembolsos de 10.000 millones de dólares o no? Y probablemente sí, pero es un plan llegar. Digamos, no necesariamente te va a generar un fin de la suba sistemática que está teniendo el dólar. El mercado está viendo cómo el gobierno llega. Y hoy la verdad que fue un cimbronazo muy grande por este efecto Milei y con políticas que se toman de manera como intempestivas prácticamente. Como te digo, no se ha hecho nada de la devaluación durante toda la gestión y de un día para el otro se sacó. Claro, normalmente aparecía el ministro de Economía y anunciaba las medidas. Ahora directamente ni por Twitter te las anuncian. Hay que ir a preguntarle al Banco Central si realmente devaluó un 22%. Totalmente, exactamente. Fue todo un comunicado oficial y después una suba en el tipo de cambio que se empezó a ver directamente en las pantallas. Con lo cual, al no haber otras señales, al no haber otro mensaje, de alguna manera queda la sensación de que, bueno, está bien, devaluaste, licuaste los pasivos remunerados, sinceraste un poco más la brecha, la achicaste, pero, digamos, sigue el mismo problema. Si el tipo de cambio no baja, entonces eso tendremos más aceleración hacia adelante. Gracias, Julián, como siempre, muy atento y seguimos tus informes. Un abrazo. Muchas gracias. Síganlo por Twitter a Julián Josovich, que va teniendo siempre los fueguitos ahí. Cuando aparece un fueguito de Julián Josovich, yo agarro y me persigno. Ahora sí, formalmente, ¿cómo va, Paula? Todo bien, todo bien. Buenas tardes. Bueno, claramente tenemos que hablar de lo que pasó ayer. Javier Milei, el gran ganador de la noche. ¿Qué es lo que pasa en el oficialismo? ¿Y qué es lo que pasa también en la oposición de Juntos por el Cambio? Vos sabés que había coincidencias, porque el Cuervo Larro, que salió a hablar hoy en radio, dice: nosotros tenemos posibilidades, pero hay que escuchar más a la gente que a los dirigentes. Y hablé con fuentes de la oposición de Juntos por el Cambio que me decían: ganó la gente. Y quien quedó afuera fue la estructura, quedó afuera esos pactos con la dirigencia que se trataron de hacer durante este tiempo. Entonces, claramente hay que escuchar a la gente. Eso es algo que la política parecía que tenía entendido, pero bueno, se vio en esta elección que no, así que... Leyendo un poco el reporte que acaba de hacer Bloomberg, ¿cómo se está viendo a Milei en los mercados afuera puntualmente? Bueno, con preocupación, ¿no? Había una certidumbre, si querés, de tratarla con comillas, de lo que podía llegar a ocurrir en las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, en el país en su totalidad, digamos, con la posibilidad de que sea Juntos por el Cambio la fuerza más votada, con la posibilidad de que accediera a las elecciones de octubre en una situación de cierta paridad, pero con alguna diferencia respecto de Sergio Massa, y con Javier Milei recién entrando en un tercer escalón. Bueno, los resultados marcaron algo distinto a lo que estaba proyectando el mercado, lo que estaban proyectando los inversores internacionales, y eso es lo que estamos viendo hoy como reflejo de la primer fuerte caída que tuvimos en las primeras horas del día, en las primeras operaciones, en tanto observamos lo que ocurrió en Wall Street con las acciones, con los ADRs, y lo que ocurrió con los bonos argentinos, ¿no? Caídas fuertes, y ahora recortaron un poquito la distancia, ¿no? Pero que tienen que ver un poco con esta primera reacción al resultado electoral. Bien, yo había apuntado bonos argentinos en Wall Street a la baja, ¿correcto? Y algunas acciones que llegaron a caer 13%, decís que ahora recortó un poco. Exactamente, ha recortado un poco, por lo menos en lo que tiene que ver con las acciones. Habrá que ver qué es lo que pasa con los bonos. Evidentemente hay también una reacción posterior a lo que fue el resultado electoral y que tiene que ver con las medidas anunciadas por el gobierno. Vos lo señalaste, ¿no? La devaluación del peso, llevando el tipo de cambio oficial hasta ahora por arriba de 365 pesos. También anunciando el aumento de las tasas. Bueno, una reacción inmediata a lo que fue un resultado electoral. Y eso empieza a notarse con un poquito de demora en lo que tiene que ver con la evolución de los activos en el mercado financiero. Walter, hay mucha gente preguntándose si el 3,65,5, que fue la devaluación de por arriba un poquitito más del 20, cerramos 2,90 y pico, casi llegando a 300 previo a las elecciones, y se fue a 3,65. ¿Se puede anclar
como está planteando el gobierno, hasta octubre en un contexto inflacionario? Es muy difícil de saberlo. La primera medida que tenés es, bueno, a ver si aquellos pesos que están dando vuelta en el mercado y que van a buscar la dolarización con este valor se aquietan un poco, a ver si las exportaciones crecen, a ver si la demanda para importaciones baja y de esa manera la devaluación que se iba dando en un ritmo cada vez más acelerado de la moneda, con este shock, con este golpe ofrecido en el día de hoy de por arriba del 20%, logra sostener el tipo de cambio. Lo que te lo va a marcar seguramente es la definición que toma el Fondo Monetario Internacional respecto de los desembolsos que están previstos para la semana próxima. Ya que lo nombraste, que el directorio lo aprueba, ¿no? Ya que lo nombraste, ¿qué dirá el fondo de esto? Bueno, en este momento me imagino que debe estar con una consulta permanente, no solamente con el gobierno, sino también empezando a consultar a algunos referentes de la oposición, teniendo en cuenta que el escenario previsto para octubre en este momento está en 3/3, ¿no? Y aquello que ya se proyectaba con, bueno, probablemente después de las PASO haya que sentar en la mesa algún miembro más, como ocurrió hace 4 años atrás, cuando Alberto Fernández tuvo ese resultado tan importante en las elecciones primarias, se dé también ahora, no solamente con Juntos con el Cambio, sino fundamentalmente con Javier Milei, que fue el ganador de ayer. Te aprovecho la última y ya vuelvo a hacer una ronda. Está Federico González, Diego Corbalán, Paulo Winocur. Por supuesto, en vivo estamos en Economía con Marcelo Padovani. Está también Gaby Prosperi en la puerta de la casa justamente de Milei. Vamos a coincidir todos que el problema de la Argentina, Walter, es la escasez de dólares. Estas 3 o 4 medidas que tomó el gobierno hoy no solucionan eso. Con lo cual, Massa vuelve a encarar una elección con escasez de dólares, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Lo que te va a definir el cambio de esa ecuación es, te insisto, primero la definición del fondo de si envía los desembolsos para pagar las acreencias, ¿no? Para pagar la deuda con el mismo organismo. Y segundo, y fundamental, es si esta modificación del tipo de cambio, elevando ahora sí, por encima inclusive de lo que fue el dólar maíz, que teníamos el dólar maíz hasta la semana pasada. Claro, bueno, dicho sea de paso, desaparecen los el dólar soja, el dólar campo. Había una incertidumbre tremenda en el campo, todo el mundo parado esperando a ver qué iba a pasar. O sea, supera el oficial a ese proyecto que se llamó dólar no sé qué, soja. ¿No? Sí, dólar agro, que fue la última versión, con el maíz como estrella, que tuvo sus resultados, juntaron una liquidación de 2.000 millones de dólares, que era lo previsto en economía rápidamente, en apenas 2 semanas, pero ahora el tipo de cambio va por encima, con lo cual lo que busca el gobierno con esto, lo que busca el Ministerio de Economía, básicamente con esto, es que ese efecto que tuvo en la liquidación del maíz en las últimas 2 semanas, bueno, ahora con el tipo de cambio por encima de ese valor, lo tenga en todas las exportaciones, sobre todo en las del agro, para empezar a sumar más dólares al mercado y de esa manera, bueno, evitar que la demanda sea superior a la oferta y que el tipo de cambio se te siga yendo para arriba, como es lo que vimos en las últimas semanas. Vuelvo un minuto sobre ese desembolso que vos planteabas del fondo. Confirmó el fondo 10.000 millones de dólares de desembolso. ¿Cuándo, de qué manera y qué significan? Bueno, lo que el fondo termina de confirmar, si es que lo hace, es el desembolso de 7.500 millones. 7.000. ¿No? Entonces, esto de pagar los vencimientos que ya corrieron para la Argentina. Hubo una aprobación técnica. En la semana próxima, el directorio tiene que dar su aprobación final a ese ok técnico. Si la da, los giros empiezan a llegar a la Argentina para pagar lo que debemos y para pagar los próximos vencimientos, que también tendremos en pocos días nada más. Es la forma en la cual el gobierno se puede garantizar llegar hasta las elecciones de octubre, inclusive hasta las PASO, hasta un potencial balotaje en noviembre, sin la emergencia de tener que atender esos vencimientos sin dólares en las reservas. Bien, Walter, abrazo grande. Y un gran abrazo, Facundo. Nuestra compasión hacia todo el equipo del cronista que está metiéndole con todo en un momento difícil. Por supuesto, una reacción económica ni por la esquina quiero pasar. Abrazo, Walter, gracias. Un abrazo. Hay reuniones en Economía ahora. Vuelvo con Marcelo Padovani a ver qué nos puede contar. Sobre todo también cuál es el clima que se palpa. Paso después por Benavides y vengo acá a la mesa. Marce.
Bueno, Facundo, estamos aquí esperando, por supuesto, la principal novedad que venimos comentando de la mañana. Recién contaba nuestro colega del cronista Walter Brown acerca de esta decisión que acaba de tomar el Banco Central antes de que abra el mercado, ¿no? Un rato antes, el mercado abre a las 10, y es esta fijación del tipo de cambio, por lo menos hasta después de las elecciones de octubre. Estamos esperando, oficialmente, Facundo, no hay ningún tipo de comunicación del Ministerio de Economía. Nos basamos en lo que pasó en los últimos días, ¿no? En los anuncios del viernes que hizo el Ministerio de Economía de que esta semana iba a haber anuncios en el sentido, Facundo, que decíamos antes, ¿no? En el sentido del equilibrio fiscal y, atención, una cuestión importante tiene que ver con una posible suma fija, ¿no? Que también se anunció la semana pasada y que es lo que se está hablando por estas horas con la CGT a cargo del propio ministro de Economía esta conversación. Bien, Facundo. vuelvo un minutito. Marcelo, a micrófono abierto, cualquier movimiento te doy. Federico, tienen que mover o mover, ¿no? No queda otra. Y sí, bueno, creo que... Bueno, primero la noticia es lo inesperado y bueno, Milei está primero, punto. Y segundo está Patricia Bullrich y tercero está Sergio Massa. Están los tres muy parejos. Lo que pasa es que psicológicamente Milei está un poco más arriba que esa diferencia. Es ganador. Por una cuestión de... Primero porque es ganador, segundo por una cuestión de expectativa. Y además, bueno, es un fenómeno emergente que no se sabe dónde va a parar. Diego. Mirá, yo creo que, viste, la sociología tiene un concepto que me parece interesante, que es el sujeto social. Digamos, ¿cuál fue el sujeto social de la elección? En realidad de la campaña. Y yo creo que no fueron ni los pobres ni los ricos. Fue la clase media, me lo decía recién el chofer de un auto de aplicación que me trajo, me decía, yo soy en clase media, pero estoy viviendo como un pobre. Yo creo que eso explica todo. Y te lo refrendo en lo siguiente. En San Cayetano, el 7 de agosto, el cura párroco dice, esta es la primera vez que acá la gente no solamente viene a agradecer y a pedir trabajo, sino que viene a pedir un segundo laburo. Entonces, Sí, yo creo de hecho, uno de los pocos indicadores favorables, que debe ser el único, de este último gobierno, es que el tema del empleo no fue un problema. El problema es que el salario está pulverizado. La gente tiene laburo, Entonces, pero aún teniendo laburo no llegás. La pregunta es, ¿qué candidato le habló a ese sujeto social? Milei, únicamente. Pablo. Sí, me parece que ahí también hay que pensar lo que es lo que influyó el tema de la pandemia, ¿no? Esta cuestión de todo el mundo encerrado durante tanto tiempo, especialmente los jóvenes, y con un Estado diciéndote lo que tenías que hacer y cómo cuidarte, mientras la casta hacía fiestas en Olivos. Me parece que en algún momento habrá que revisar cómo influyó ese fenómeno en esta elección que estamos viendo o en este fenómeno de Milei. Un Milei que habla de la libertad, que habla de la casta, que habla de un sector que tenía privilegios frente a otros que no los teníamos. Me parece que pasó mucho tiempo, pareciera, ¿no? Pero quizás no pasó tanto tiempo. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su tanto usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de las trabajadores. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Loco, devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de nuestra liberación. Nunca más al Estado Nacional del país.
Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.